Alfa, Neos y Gamma llegaron al box rojo con la tensión marcada en cada paso, como si el mismo suelo vibrara bajo sus pies anticipando lo que estaba por suceder. No era una prueba cualquiera. En el desafío siglo XXI, las competencias de comida suelen convertirse en escenarios donde las emociones más crudas salen a flote. Hambre, presión, miedo, orgullo, rabia contenida, deseo de demostrar superioridad. Todo se mezcla en un ambiente donde cualquier error puede costar una semana sin alimentarse correctamente. Por eso, desde el momento en que los equipos cruzaron la puerta del box rojo, el silencio con el que inicialmente entraron fue sustituido por una especie de respiración colectiva entrecortada, como si todos comprendieran que estaban a punto de poner el cuerpo al límite. Los rostros de los participantes evidenciaban una mezcla de agotamiento y determinación. En días anteriores ya habían enfrentado pruebas desgastantes, y el desgaste físico comenzaba a pasar factura. Pero el hambre es un motivador capaz de sacar fuerzas aún de aquellos que creen no tener más. Ninguno estaba dispuesto a dejar que su equipo se quedara sin comida en este ciclo, por lo que detenerse, dudar o aflojar no era una posibilidad. El box rojo los recibió con su habitual atmósfera sofocante, donde las luces intensas resaltaban la arena y los obstáculos que, una vez más, serían los verdugos o los aliados de los equipos. El ruido de los cronómetros, el sonido seco de los implementos metálicos chocando entre sí y el murmullo del público y de los mismos competidores calentando motores comenzaron a llenar el espacio. Era evidente cómo cada integrante trataba de controlar su respiración y calmar los pensamientos que se arremolinaban en la mente. Algunos cerraban los ojos por unos segundos, otros movían los brazos para soltar tensión, otros visualizaban la prueba como si ya estuvieran viviéndola. Y aunque cada uno tenía su método para enfrentarse a la presión, la verdad es que el peso de la responsabilidad era el mismo para todos: asegurar la comida para el equipo. Cuando la presentadora anunció el inicio, el eco de sus palabras se sintió como un disparo que separó el momento de tensión del comienzo del caos organizado. Los tres equipos corrieron hacia sus primeros obstáculos con una ferocidad que dejó claro que estaban dispuestos a dejarlo todo allí. Las cámaras captaron cada músculo tensionado, cada mirada fija en el objetivo y cada respiración pesada que acompañaba los primeros segundos del recorrido. Alfa, como siempre, avanzó con una mezcla de estrategia y fuerza. Se notaba que habían estudiado la estructura del circuito y que tenían claro quién debía asumir qué tramo para evitar pérdidas de tiempo. Neos, por su parte, parecía decidido a demostrar que su unión podía superar cualquier reto. Y Gamma, que venía de momentos complicados, estaba decidido a redimirse. Sus integrantes empujaban con rabia contenida, como si algo interno se hubiera encendido en ellos. Las rivalidades entre algunos competidores de distintos equipos se hicieron visibles de inmediato en la intensidad con la que se miraban, tratando de adelantarse unos a otros en los tramos más estrechos. La primera fase de la prueba exigía fuerza y equilibrio, deslizarse por una estructura inclinada, trepando con ayuda de sogas cortas. Allí se vio cómo algunos miembros de Neos perdieron unos segundos tratando de encontrar el ritmo adecuado. Gamma, sorprendentemente, tomó la delantera y Alfa se mantuvo firme, sin ceder terreno. El público reaccionó de inmediato cuando uno de los miembros de Gamma resbaló, golpeando el costado contra la superficie. Aunque logró recuperarse, la expresión de dolor fue evidente. Sin embargo, continuó sin quejarse, sabiendo que detenerse significaba condenar a su equipo. La parte central del box rojo parecía estar diseñada para destrozar la resistencia de cualquiera: bloques pesados que debían empujarse, túneles estrechos donde apenas cabía un cuerpo y plataformas oscilantes donde un cambio mínimo en el ritmo podía hacer caer a cualquiera. Fue allí donde los equipos comenzaron a mostrar su verdadera esencia. Alfa destacó por su coordinación impecable, Neo sorprendentemente mejoró su velocidad, mientras que Gamma, aunque iba detrás en ese punto, no mostraba señales de rendirse. A medida que avanzaban, el sudor caía a chorros por los rostros y cuellos de los competidores. Algunas manos temblaban al sostener las cuerdas y barras del recorrido, pero aún así, se negaban a soltar. El hambre, literalmente, los mordía desde dentro. Cada uno sabía que perder significaba enfrentarse a días más difíciles dentro de la casa, con menos energía para entrenar y más desgaste emocional. Por eso, la desesperación comenzó a hacerse evidente. Las respiraciones cortas y entrecortadas, las miradas desorbitadas de quienes se rezagaban, los gritos desgarrados de quienes exigían a sus compañeros que aceleraran, todo se mezclaba en un ambiente casi salvaje. El público presente percibió un aumento de intensidad cuando los equipos entraron a una zona donde debían cargar sacos de arena sobre una estructura móvil. El más mínimo desequilibrio podía hacer caer todo el sistema, lo que obligaba a una combinación casi perfecta entre fuerza, precisión y control. Allí, Alfa tomó un respiro de ventaja.
Sus integrantes trabajaron como si fueran piezas de una misma máquina. El público los ovacionó. Neos trató de mantener el ritmo, pero una integrante perdió fuerza por unos segundos, lo que provocó un ligero retraso. Gamma, en cambio, comenzó a recuperar terreno gracias a uno de sus competidores que, con una rabia casi visceral, cargaba los sacos como si fueran plumas. Pero lo más impactante llegó en el tramo final, donde todo se reducía a velocidad pura y control mental. Los equipos debían atravesar un corredor lleno de obstáculos bajos que obligaban a desplazarse casi arrastrándose. El cansancio físico empezó a jugar malas pasadas. Algunos se golpeaban las rodillas, otros quedaban atrapados por unos segundos entre estructuras. Allí ocurrió uno de los momentos más tensos de toda la jornada. Un miembro de Neos quedó atascado entre dos barras por un mal cálculo. Sus compañeros gritaban desesperados tratando de ayudarlo. La desesperación fue evidente. El tiempo corría, Gamma volvía a acercarse, y Alpha ampliaba distancia. Finalmente, cuando los competidores lograron liberar a su compañero, la angustia ya se había esparcido en el ambiente. Los nervios estaban a flor de piel. Aún así, continuaron, demostrando que la presión emocional, por fuerte que sea, no iba a detenerlos. Alpha llegó al tramo final con una energía renovada, como si el aire dentro del box rojo les hubiera inyectado un último impulso. Los últimos metros se hicieron eternos para todos, pero especialmente para Neos, que sabía que perder aquel tiempo en el atasco les había costado la prueba. Gamma, aunque no logró alcanzarlos del todo, mostró una garra que dejó al público completamente entregado. El sonido final del cronómetro retumbó como un estallido que marcó el punto decisivo. Alpha había ganado. Sus integrantes cayeron al suelo agotados, algunos reían, otros lloraban, otros simplemente respiraban como si el aire hubiera vuelto después de minutos de ausencia. La emoción fue evidente. Habían asegurado la comida para su equipo, habían demostrado su fuerza una vez más y habían dejado claro que su dominio no era casualidad. Neos, aunque frustrado, trató de mantener la calma. Sabían que habían dejado el alma en el box rojo. Y Gamma, pese a no llevarse la victoria, salió con la cabeza en alto, conscientes de que habían ofrecido una de sus mejores presentaciones hasta el momento. Lo que quedó en el aire fue una sensación de respeto hacia quienes se enfrentaron al límite. El box rojo había sido escenario, una vez más, de una batalla física y mental donde el hambre, la voluntad y la resistencia se enfrentaron de forma brutal. Y aunque solo Alpha se llevó la comida, los tres equipos demostraron por qué están en el desafío siglo XXI, porque ninguno se rinde, ninguno retrocede, y todos entienden que cada día dentro de la competencia puede convertirse en una lucha por sobrevivir, literal y emocionalmente. No olvides darle like, comenta y suscríbete para más contenido.